Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora y el lugar en donde te encuentres mirando este video. Bienvenidos a su canal de Taller M23 Arquitectura y Diseño, un pequeño canal dedicado a la difusión en temas en relación con la arquitectura y especialmente con las instalaciones. El día de hoy les traemos este video que lleva por título Cálculo de diámetros para tuberías que conducen agua potable. Antes de empezar con el pequeño video tutorial, te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, que nos regales un like, a que actives la campanita para que cada que subamos un nuevo video te llegue la notificación, a que compartas para que esta comunidad crezca aún más y le llegue a más gente, y sobre todo si tienes alguna duda, algún comentario, nos lo hagas saber en la parte de los comentarios y a la verdad te estaremos respondiendo. Bien, para poder calcular los diámetros de una instalación hidráulica, primero que nada necesitamos tener ya un anteproyecto de dicha instalación. Como por ejemplo ustedes pueden ver aquí en su pantalla un anteproyecto de un pequeño núcleo sanitario que está conformado por una regadera, por un inodoro y por un lavabo. Previamente ya nosotros tuviésemos que haber hecho el recorrido de las instalaciones del subsistema de agua fría y del subsistema de agua caliente, y a su vez ya teníamos que haber identificado cuáles van a ser esas conexiones mínimas de acuerdo a fabricación. Es algo ya estandarizado, pero tanto la regadera, el inodoro como el lavabo se conectan a 13 milímetros, es decir, a media pulgada, ¿no? Pero a su vez también es muy importante ayudarnos de este pequeño plano que ustedes ven en su monitor, porque tenemos que hacer en este caso una segmentación del tramo de agua fría. En nuestro caso vamos a omitir nada más para este pequeño video tutorial el subsistema de agua caliente. Pero regresando al tema, estamos viendo que el tramo 1 y 2 lo comprende únicamente el lavabo, el tramo 3-2 lo comprende entre el inodoro y el lavabo, y el tramo 4-3 lo comprende en su totalidad los tres muebles hidráulicos, ¿no? ¿Para qué me va a servir esto? Bueno, lo que pasa es que hay que preguntarnos cuando hagamos el cálculo. En el tramo 2-1 es algo muy sencillo porque únicamente le manda agua al lavabo, pero ya cuando nos acercamos o podemos visualizar el tramo que va del 3 al 2, este tramo que ustedes ven aquí donde se está observando la manita, debe de ser capaz de suministrar agua fría al inodoro y a su vez aquí al lavabo. Y el tramo 4-3 debe de ser capaz de suministrar de agua fría simultáneamente a la regadera, al inodoro y al lavabo, ¿no? Una vez que ya hicimos esta clasificación, que puede ser con números, puede ser con letras, ahora sí que ya depende de cómo tú te acomodes, lo importante es que lo identifiques. Vamos a proceder en este caso al cálculo del gasto. ¿A qué nos referimos? Bueno, ¿cuál va a ser el consumo de nuestros muebles hidráulicos? Para esto vamos a hacer una tabla que va a estar comprendida por múltiples columnas, y a su vez vamos a utilizar dos referencias bibliográficas. Una de ellas es la tabla Hunter, y a su vez vamos a utilizar la tabla que viene en la norma técnica complementaria para el diseño y ejecución de obras e instalaciones hidráulicas de nuestro reglamento de construcciones de la Ciudad de México. Bueno, vamos a empezar con el primer tramo, que es el 1 y del 2. Yo te recomiendo que siempre inicies con los tramos más lejanos porque son los que tienen menor demanda y se va a hacer más fácil el cálculo, porque conforme nos vamos acercando al punto de abastecimiento, la demanda va aumentando y pues por ende se puede complejizar un poquito más la secuela de cálculo, ¿no? ¿Qué muebles comprende el tramo 1 y 2? Bueno, en este caso nada más se suministra agua al lavabo. ¿Cuál va a ser su unidad mueble de agua fría? Si nosotros vemos nuestro reglamento de construcciones, nos dice que el lavabo únicamente va a tener una demanda de una unidad mueble en agua fría, ¿no? Unidad de mueble de agua caliente se ocupa cuando estemos calculando el subsistema de agua caliente. Y las totales, algo muy importante, bueno, aquí ya depende del proyectista, pero por ejemplo cito al Instituto Nacional de Vivienda. Él no te hace la clasificación en agua fría y en agua caliente, únicamente te da las totales. ¿En qué te va a beneficiar si tú utilizas las totales? Bueno, pues en este caso te va a dar un mayor incremento en la demanda, vas a tener mayor abastecimiento, pero una parte negativa, si lo podemos decir de esa manera, es que te va a requerir diámetros nominales más elevados, ¿no? Y eso, pues como bien sabemos, perjudica en los costos. Al momento de que nosotros hacemos esta clasificación o caracterización, mejor bien dicho, de agua fría o de agua caliente, pues podemos observar que las unidades mueble son menores a las totales, ¿no?
Por ende, vamos a seguir teniendo abastecimiento sin ningún problema, pero va a contemplar la secuela de cálculo o el proyecto diámetros nominales inferiores a los totales, ¿no? Unidad mueble de agua fría, de acuerdo a nuestra norma, es 1. La unidad mueble total sigue siendo 1 porque no hay otro mueble hidráulico interconectado en el tramo 1 y 2. Y bueno, ¿a qué equivale la unidad mueble a gasto en litros por segundo? Para este caso hacemos uso de nuestra tabla Hunter y podemos observar que una unidad mueble equivale a 0.10 litros por segundo si nosotros ocupamos la columna de tanque. ¿Qué diferencia hay entre la columna de tanque y de válvula? Tanque se refiere a sistemas de abastecimiento por gravedad y en válvula se refiere en sistemas de abastecimiento por presión constante, como pueden ser sistemas por hidroneumáticos. Por este caso vamos a contemplar que es un sistema de abastecimiento por gravedad, por lo cual pues en este caso el gasto va a ser igual a 0.10 litros por segundo. El diámetro aún no lo sabemos, vamos a seguir con los demás segmentos y al final vamos a dar el predimensionamiento. El tramo 2-3 le debe de suministrar agua fría al inodoro y a su vez aquí al lavabo, ¿no? Las unidades mueble de agua fría son una unidad para ambas, ahí no hay ningún problema. El total son 2 y si hacemos uso de nuestra tabla Hunter podemos observar que 2 unidades mueble en un sistema de abastecimiento por gravedad equivale a 0.2 litros por segundo. Nos pasamos al tramo final, que es el 3 al 4, el más importante. ¿Por qué? Porque debe de suministrarle agua simultáneamente al lavabo, que es el mueble más lejano, al inodoro y a su vez a la regadera, ¿no? Contemplamos los gastos. En este caso la regadera contempla un gasto un poco más elevado a los dos anteriores porque, bueno, es algo muy lógico, ¿no? Que se gaste un poco más de agua o que se utilice mayor cantidad de agua en un servicio de regadera que en un servicio de inodoro y a su vez que en el de lavabo, ¿no? El total nos da 3.5. Si nosotros podemos observar nuestra tabla Hunter, no podemos contemplar 3.5 unidades mueble. Yo les recomiendo que se vayan a la inmediata, a la mayor, que en este caso sería 4, equivalente a 0.32 litros por segundo. No hay ningún problema, estamos un poquito sobrados, no perjudica nada si lo dejamos en 3. A mí me gusta estar un poquito más sobrados para dejar un poquito más seguro la instalación en su funcionamiento, ¿no? El diámetro todavía no lo sabemos, ahorita lo vamos a conocer, ¿no? Si se dan cuenta, cuando contemplamos el tramo 1 y 2, 2, 3, 3, 4, yo les estoy hablando de la capacidad o plantear la hipótesis de que dichos tramos deben de suministrar simultáneamente agua fría a los muebles hidráulicos, ¿no? Sabemos que allá afuera la simultaneidad no es al 100%, de hecho ese porcentaje se puede calcular o se puede estimar. Sin embargo, yo les recomiendo que siempre lo estipulen como si realmente sí se estuviese suministrando agua simultáneamente, ¿no? Porque luego a futuro las instalaciones se llegan a remodelar, se llegan a hacer las remodelaciones en los casos de estudio y luego a veces cuando se dejan muy apretados los diámetros nominales conforme a un cálculo, si no dejamos este sobrante a futuro nos llega a perjudicar muchísimo, ¿no? O pasa algo muy, muy curioso en las instalaciones, pero luego el cliente cambia el lavabo o a veces cambia su regadera y resulta que la regadera consume mayor a lo que se había estipulado anteriormente, ¿no? Entonces es mejor dejarlo conforme nos dice la normatividad para que a futuro, si el cliente llega a cambiar cualquier mueble hidráulico, pues estemos certeros que no va a haber ningún problema en el abastecimiento, ¿no? Y dejar a un lado el factor de simultaneidad. ¿Cómo podemos saber cuál puede ser el diámetro tentativo, ¿no? De manera, el primer acercamiento, vaya pues. Bueno, en este caso les presento un nomograma o abaco. Es de Harper, es un ingeniero mexicano que nos da una serie de columnas y nos dice que vamos a tener unos gastos en litros por segundo, pero con base a unos diámetros nominales, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que la tubería de media pulgada es capaz de abastecer desde 0 litros por segundo hasta 0.2 litros por segundo, ¿no? Por ejemplo, una tubería de 3/4 nos puede abastecer 0.2 litros por segundo hasta 0.55 litros por segundo y así sucesivamente hasta llegar incluso a diámetros nominales de hasta 6 pulgadas, ¿no? Que es capaz de suministrarnos 75 litros por segundo, que ya es una demanda pues muy, muy elevada, ¿no? Estos datos que acabamos de encontrar de 0.10, 0.20 y 0.32 los vamos a encontrar o los vamos a identificar en este abaco, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que 0.10 litros por segundo cae en el rango de tubería de media pulgada
0.20 litros por segundo. Aquí ya es un caso muy interesante porque ya cae a la mitad entre media pulgada y entre 3/4, y en este caso 0.32 litros por segundo. Podemos observar aquí en nuestra imagen que ya cae en el rango de 3/4 de pulgada, ¿no? Nótese que en este abaco o en este nomograma hay una línea que es discontinua, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos dice esa línea discontinua? Que si yo tengo un gasto, por ejemplo, aquí en la de 3/4, vamos a suponer que es 0.40 o mejor 0.45 litros por segundo, yo ya puedo pensar en irme al siguiente diámetro nominal, que es de 1 pulgada, ¿no? No necesariamente me tendría que quedar en la de 3/4, ¿no? Esa línea discontinua lo que nos quiere decir nada más es el aviso de que, bueno, puedes ya cambiar o ir pensando en seguirte a mejor al diámetro nominal posterior, ¿no? Que ya aquí ya depende de una revisión que ahorita vamos a ver si sí lo cambiamos o no. Para nuestro caso lo que vamos a hacer es contemplar que para el tramo 1 y 2 es media pulgada, para el 2 el 3 igual, y para el 3 y el 4 ahí sí lo vamos a dejar en 3/4, ¿no? Lo que sigue es hacer una revisión por velocidad del fluido. Vamos a ver si en este caso estos diámetros nominales se conservan de acuerdo a las velocidades que nos dan las normas, o en este caso tenemos que cambiarlas. Para este caso cito dos referencias, hay muchísimas, no son las únicas. El INEFET, por ejemplo, nos dice que muebles sin fluxómetros va a tener una velocidad estimada entre 0.60 metros por segundo a 1.50 metros por segundo, ¿no? Y muebles con fluxómetros ya es en 1.50 metros por segundo a un máximo de 3.0 metros por segundo, ¿no? Aquí la referencia en muebles sin fluxómetro, si citamos a la norma de Conagua, la 008, nos da tres tipos de presiones: la baja, la media y la alta. Estar en un rango de muebles sin fluxómetro nos da un valor de 0.2 kilos por centímetro cuadrado a 1 kilo de presión, lo que equivale a baja presión, ¿no? Es decir, estamos hablando de 0.060 metros por segundo a 1.50 metros por segundo a muebles que trabajan en baja presión, y de una velocidad de 1.50 a 3 metros por segundo a muebles que ya trabajan a media y hasta incluso hasta alta presión, ¿no? Si podemos ser un poquito más curiosos, podemos indagar en las normas de diseño de ingeniería del IMSS, que ahí nos dice los diámetros nominales y qué velocidad nos recomiendan. Y ojo, aquí viene algo muy importante: es meramente recomendación, no necesariamente tiene que ser obligatoria, y ahorita vamos a ver el por qué. Porque aquí, por ejemplo, nos dicen que para 13 milímetros, es decir, media pulgada, nos recomiendan una velocidad de 0.9 metros por segundo. Para 3/4, es decir, 19 milímetros, nos recomiendan 1.3 metros por segundo. Pero nos da la recomendación de la velocidad, pero sin embargo, estas velocidades con referencias a estos diámetros nominales son calculados con otros gastos o bien con otros caudales, que es lo que nosotros ya anteriormente calculamos, meramente diferentes, no son iguales, ¿no? Por eso nos dice el IMSS que es solamente recomendación. Pero podemos andar hacer una estimación, como nos dice el INEFET, que es de 0.60 metros por segundo a 1.50 metros por segundo, en el caso de sistemas de abastecimiento que rondan en presiones de 0.2 kilogramos por centímetro cuadrado a 1 kilogramo por centímetro cuadrado, es decir, en baja presión, ¿no? En este caso, el tramo 1 y 2, si calculamos la demanda, el caudal o el gasto, es decir, 0.10 litros por segundo, lo dividimos entre 1000, obtenemos el gasto en metros cúbicos por segundo. A su vez, vamos a calcular el área de la sección transversal, que en este caso es derivado del predimensionamiento media pulgada, es decir, 13 milímetros entre 1000 nos da 0.013 metros, y a su vez dividido entre 2 obtenemos el radio de la sección transversal, equivalente a 0.2065 metros. 0.2065 metros lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por pi, que es 3.1416, y obtenemos el área de la sección transversal de una tubería de media pulgada, equivalente a 0.3013 metros cuadrados, ¿no? ¿Para qué obtenemos estos valores de caudal y del área de sección transversal? Porque debemos de aplicar la ecuación de la continuidad, que nos dice que velocidad va a ser igual al caudal entre el área. Es decir, sustituimos los valores que acabamos de encontrar: 0.301 metros cúbicos por segundo entre 0.3013 metros cuadrados, nos da un resultado de 0.76 metros por segundo, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Que la tubería de media pulgada con un caudal estimado a 0.10 litros por segundo, o bien 0.301 metros cúbicos por segundo, tiene una velocidad de 0.76 metros por segundo. ¿Estamos bien o estamos mal? Claro, si nos referenciamos a las normas, estamos bien. ¿Por qué? Porque si estamos hablando en sistemas de abastecimiento en baja presión,
podemos decir que bueno, estamos aproximadamente en la media, ¿no? No estamos ni tan bajo ni estamos muy elevados. Ahora, si nos vamos a lo que nos dice el IMSS de 13 milímetros, nos recomiendan que ande la velocidad en 0.9 metros por segundo, ¿no? En este caso estamos, no estamos igual, pero estamos acercados, no hay ningún problema, por lo cual podemos decir que el diámetro de tubería es correcto, ¿no? Nos pasamos al siguiente tramo, que es del 2 al 3, calculamos su caudal, que en este caso es equivalente a 0.302 metros cúbicos por segundo. El área de la sección transversal en este caso sale igual a la anterior, que da un resultado de 0.3013 metros cuadrados. Y ahora sí aplicamos la ecuación de la continuidad, es decir, sustituimos el caudal y el área de la sección transversal, perdón, y nos da una velocidad de 1.53 metros por segundo, ¿no? ¿Por qué aumentó la velocidad? Porque aumentamos el caudal, ¿no? Aquí ya el caudal es referente a dos muebles hidráulicos que nos da un total de 0.20 litros por segundo, es decir, 0.302 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces por eso aumentó la velocidad. ¿Estamos bien o estamos mal? Bueno, si nos referenciamos en este caso a las normas que nos dan, en este caso el INEFEM, pues sí estamos mal. ¿Por qué? Porque ya estamos superando esa velocidad, ¿no? Entonces por ende aquí ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aumentamos el diámetro nominal, ¿no? El próximo comercial es el de 3/4 y a lo mejor te estás preguntando, bueno, ¿qué pasa si yo lo dejo como tal con el diámetro de media pulgada, ¿no? O por qué nos tenemos que referenciar la normatividad. Lo que pasa que a mayor velocidad vamos a tener mayor pérdida de presión por fricción. ¿Por qué? Porque estamos ocupando diámetros nominales pequeños. Los diámetros nominales pequeños nos van a originar velocidades altas, por lo cual nos van a originar pérdidas de presión por fricción, y velocidades mínimas nos va a decir que vamos a tener menor pérdida de presión por fricción. ¿Por qué? Porque a menor velocidad, en este caso, van a ser menores diámetros, es decir, menor pérdida de presión por fricción. Aquí estamos viendo la aplicación del principio de Bernoulli. A mayor velocidad, menor presión en el sistema, y a menor velocidad, mayor presión en el sistema vamos a tener, ¿no? Por esa razón hacemos caso a la normatividad. Ahora, algo muy importante, ¿no? Tampoco es irnos, por ejemplo, a 0.50, 0.40, 0.20, 0.30, es decir, menos de lo que nos dice la normatividad. ¿Por qué? Porque quiere decir que nuestro fluido, es decir, el agua potable, no tiene una gran velocidad, y al no tener una gran velocidad damos a oportunidad que todas esas partículas suspendidas del agua potable que viene de nuestro sistema de abastecimiento se alojen sobre las cavidades, como pueden ser conexiones, accesorios, es decir, valvulerías, codos, y lo que ocasiona a futuro es de que todos esos sedimentos o todas esas partículas suspendidas vayan cerrando los caudales de nuestras tuberías, ¿no? Que conlleva a futuro, en este caso, a tener malos abastecimientos en nuestros sistemas de agua frío o de agua caliente, ¿no? Entonces por eso no podemos andar rondando en velocidades muy bajas, ¿no? Y tampoco muy elevadas, ¿no? También una velocidad muy elevada conlleva a tener ruidos que pueden ser molestos, ¿no? Incluso tener velocidades muy altas lo que hace es provocar que se origine con mayor certeza el fenómeno del golpe de ariete, que bueno, ya sabemos que es un fenómeno que no se puede controlar, bueno, más bien se puede controlar, pero no lo podemos eliminar al 100%, ¿no? Entonces también por eso, como proyectistas, siempre hay que andar rondando en estos valores, que es de 0.60 y 1.50 metros por segundo, ¿no? Calculamos en este caso ahora con un diámetro diferente, ¿no? Ya sabemos que con media pulgada nos trae una velocidad elevada, ya sabemos las problemáticas que nos traer valores elevados. Entonces en este caso la sección transversal de una tubería de 3/4 nos da como resultado 0.3028 metros cuadrados. El caudal se conserva y sustituimos los valores nuevos en la fórmula, es decir, ahora aumentamos el área de la sección transversal, contemplamos el mismo caudal. ¿Qué creen que pase? Pues en este caso, como aumentamos la sección transversal, lo que provocamos es que se disminuya la velocidad, ¿no? Entonces en este caso andamos rondando dentro de los parámetros que nos marca la normatividad, es decir, el diámetro de 3/4 para el caso que va del 3 al 2 o del 2 al 3 es el correcto. Aquí a lo mejor te podrás o te darás cuenta
que si seguimos las recomendaciones que nos dice el IMSS, nos dice que para 3/4 debemos de tener una velocidad de 1.30 metros por segundo, ¿no? Para que nosotros podamos alcanzar esa velocidad de 1.30, tendríamos que tener un diámetro nominal pequeño, que es media pulgada, ¿no? Pero habíamos visto en el caso anterior que media pulgada ya se salía de lo normativo, que es 1.53, ¿no? Por eso es que yo les recomiendo que las velocidades que nos da el Instituto Mexicano del Seguro Social lo tomen meramente como una recomendación o como un parámetro, ¿no? Ahora sí que si quieren estar un poquito más cercano, pero no es al 100% obligatorio, ¿no? Vuelvo a lo mismo, solamente es un parámetro para establecer las velocidades óptimas de nuestra instalación, ¿no? Nos vamos al tramo final, que es el 3/4. Aquí es el caudal máximo de 0.32 litros por segundo, es decir, 0.3032 metros cúbicos por segundo. El área de la sección transversal es de 3/4, es decir, en este caso previamente la habíamos calculado, es decir, 0.3028 metros cuadrados. Y si lo sustituimos en la fórmula de la continuidad, podemos establecer que tenemos una velocidad, en este caso de 1.14 metros por segundo, ¿no? Aquí volvemos a lo mismo, ¿no? El IMSS nos dice que para 3/4 tenemos que rondar una velocidad de 1.30 y nosotros aumentar el caudal, podemos observar que la velocidad aumentó, ¿no? Anteriormente traíamos una velocidad de 0.71 metros por segundo aproximadamente, y aquí al aumentar el caudal pues aumentó la velocidad, ¿no? Entonces vean que nada más es pura recomendación, no es de carácter obligatorio, ¿no? Entonces quiere decir que la velocidad es óptima, está dentro de los parámetros, por ende 3/4 es lo óptimo, ¿no? El último paso para hacer la verificación es, en este caso, establecer el diámetro correcto. Para este caso ocupamos la fórmula que nos da el INEFE, que nos dice que diámetro va a ser igual a la raíz cuadrada de una constante que es 4000 entre 3.14 y 16 por la velocidad, y todo ese producto multiplicado por la raíz cuadrada del caudal, ¿no? Hay otras fórmulas también para encontrar ya el diámetro correcto. A mí se me facilita muchísimo esta fórmula, se me hace más amigable, y en este caso lo que hacemos es sustituir los valores que previamente ya habíamos encontrado. El caudal en este caso es en litros por segundo, por eso se los pongo aquí con color, ¿no? Pero recuerden que es en litros por segundo. La velocidad es así, no cambia, es 0.76 metros por segundo. Hacemos el primer producto de la izquierda, donde te tengo aquí el puntero, y nos da como resultado 1675.3112, ¿no? En este caso, raíz cuadrada de 0.10 nos da 0.3162. Sacamos raíz cuadrada del primer producto, y una vez que obtenemos el resultado multiplicamos ambos productos y encontramos que requerimos un diámetro mínimo de 12.94 milímetros, es decir, 13 milímetros comercialmente, porque allá afuera no tenemos 12.94 milímetros exactos, es decir, media pulgada, ¿no? Aquí algo muy importante es, bueno, ya obtuvimos la verificación por predimensionamiento, por velocidad y por el diámetro requerido. Es decir, este es el diámetro que debemos de instalar en obra o en campo. Algo muy importante que hay que establecer, y a lo mejor ya se dieron cuenta cuando calculamos la velocidad, es que yo estoy calculando con diámetros nominales, y es muy diferente el diámetro nominal al diámetro interior. Nos referimos al diámetro interior al espacio por donde transcurre, en este caso, nuestro fluido. Hay muchos proyectistas en este caso que sí toman el diámetro interior, porque es algo muy lógico, que es el área por donde va a transcurrir nuestras sustancias, que en este caso es el agua potable, ¿no? Nada más que aquí una problemática que yo veo al contemplar el diámetro interior es de que si ustedes, por ejemplo, contemplan tubería de cobre o tubería de PPR, CPVC, PVC, PEX, lo que ustedes quieran para instalaciones de agua fría, los diámetros interiores van a cambiar, ¿no? Y hay una problemática también muy interesante. A veces cuando nos surgen proyectos, pues a veces el cliente todavía no tiene muy en cuenta cuál va a ser el tipo de tubería que quiere para su instalación, ¿no? Pero si en cambio nosotros, por adelantar el trabajo, por ya tener el proyecto, por cuestiones que cuales sean, pues ya requerimos un cálculo o llevar a cabo ya el proceso de los planos y su ejecución, ¿no? Entonces, de tal manera que yo los invito a que siempre contemplen mejor el diámetro nominal. ¿Por qué? Porque el diámetro nominal va a ser inferior al diámetro interior, y si nosotros pasamos con el diámetro nominal que es inferior, ¿no?, al diámetro, valga la redundancia, inferior, pues muchísimo con mayor razón, si nosotros calculamos con el diámetro interior
que es mayor que el nominal, pues vamos a pasar sin ningún problema, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo les puedo comentar que para tuberías de cobre en tipo M, una tubería de media pulgada tiene un diámetro interior de 15.16 milímetros aproximadamente, y eso va a depender de nuestro proveedor, ¿no? Entonces, si en cambio, por ejemplo, aquí nosotros requerimos 12.94 como mínimo, ¿no? Entonces, contra 15.16 milímetros, como yo les había comentado, pues estamos sobrados y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, contemplen esa parte, ¿no? Que yo les recomiendo, que es mejor con el diámetro nominal que con el diámetro interior, ¿no? Para en este caso evitarnos la confusión a veces de los proveedores, porque varían entre sí. El siguiente tramo, que es el 2 al 3, habíamos estimado una tubería de 3 cuartos, ya contemplando la verificación de la velocidad. Si nosotros contemplamos la verificación del diámetro ya con la velocidad previamente calculada y con el caudal estimado, podemos observar en este caso que al efectuar los productos, como por ejemplo el del lado izquierdo y el del lado derecho, y a su vez multiplicados, ¿no?, nos da un resultado de 18.93 milímetros, ¿no? Es decir, comercialmente 19 milímetros, o se hace 3 cuartos de pulgada, ¿no? Volvemos a lo mismo, por ejemplo, en tubería de cobre tipo M. Una tubería de 3 cuartos en diámetro interior tiene 21.413 milímetros aproximadamente, ¿no? ¿Y cuánto requerimos nosotros? 18.93 milímetros, o sea, estamos sobrados, ¿no? Por eso yo le vuelvo a repetir, es mejor contemplar el diámetro nominal que el diámetro interior, ¿no? Ahora bien, el diámetro final, que va del tramo 3 al 4, en este caso al efectuar los productos de las raíces cuadradas, podemos observar en este caso que requerimos un diámetro nominal de 18.90 milímetros, ¿no? Aquí la variación con respecto al tramo 2-3 es porque aumentamos la velocidad y aumentamos el caudal. Es por ende que se estableció o se mantuvo en ese parámetro de 18 milímetros, ¿no? Lo que es equivalente a un diámetro comercial de 19, o sea, hace 3 cuartos de pulgada, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos observar, ya haciendo un diseño o ya vaciando estos datos a nuestro proyecto, es que el tramo 1 y 2 es de media pulgada, al igual que el de alimentación al mueble hidráulico. El tramo 3-2 es de 3 cuartos y el tramo 4-3 igual es de 3 cuartos, ¿no? Hay que contemplar esto, que estos diámetros que nosotros acabamos de calcular son los diámetros mínimos. Si tú le quieres aumentar del 4 al 3 a una pulgada, no hay ningún problema, y ahorita vamos a ver el por qué, ¿no? Pero antes de eso, es muy importante que cuando ustedes lleven a cabo el cálculo del sistema, o del subsistema, mejor bien dicho, de agua caliente, la demanda total, es decir, el tramo final, como lo vemos aquí en este isométrico, esta perspectiva isométrica, el diámetro que resulte a la conexión de nuestro boiler o nuestro calentador va a ser el mismo de alimentación de agua fría. Y una vez que nosotros hayamos calculado todo el demás subsistema, porque por obvias razones hace falta en un proyecto arquitectónico, contemplando una casa habitación, el fregadero, el lavadero, la lavadora, etcétera, etcétera, pues este tramo que ustedes ven aquí, donde tenemos esta T y esta otra T, va a ser el tramo principal en conjunto con la conexión de nuestro recipiente superior, que es un tinaco. Va a ser el que que mande agua fría a toda la instalación, ¿no? Y es un criterio muy malo que a veces hacen los proyectistas, que en este tramo donde tengo aquí el cursor, ¿no?, donde tenemos las dos T's, no se contemple la demanda de agua caliente. Es muy importante que este tramo, además de que mande agua fría a toda la demás instalación, le mande agua fría o la demanda necesaria al calentador, para que a su vez el boiler o calentador transforme esa demanda de agua fría a agua caliente, ¿no? Como yo les decía, es una práctica muy mala que los proyectistas no contemplen esa demanda de agua caliente en esta columna, ¿no? ¿Qué es lo que pasa allá afuera cuando no la toman? Bueno, cuando esté funcionando el subsistema por completo, o el sistema hidráulico, mejor bien dicho, luego a veces cuando se pone en funcionamiento un mueble hidráulico que utiliza agua caliente, como puede ser la regadera, y a su vez a lo mejor alguien esté utilizando el lavabo u otro mueble hidráulico, pues la tubería que tenemos aquí donde tenemos el cursor no tiene la capacidad suficiente para mandar agua fría, para que el calentador convierta esa agua fría en agua caliente derivado de una demanda, ¿no? Entonces yo los invito a que, una vez que ya calcularon el subsistema y todo lo demás, este tramo que ya se interconecta con el sistema de abastecimiento, sí contemplen tanto todo lo demás de agua fría como el de agua caliente, ¿no?
Y pues bueno, no está por demás hablar sobre el tema de la altura requerida mínima de un subsistema de abastecimiento por gravedad, que nos dice que para obtener la carga total o la altura requerida, primero que nada necesitamos contemplar la carga estática, o bien dicho H. ¿Qué es la carga estática? Bueno, no es más que el principio de vasos comunicantes. Si yo tuviese en este caso aquí nuestro tinaco, cuando tengamos un nivel muy mínimo, ¿no? Y si lo tengo interconectado, bueno, pues va a ser capaz de este nivel llegar al mismo punto máximo, es decir, la altura máxima de donde se coloca el mueble más desfavorable, aquí la regadera. Vamos a tener suministro de agua fría, ¿no? Pero no vamos a tener presión, ¿no? De tal manera que nuestro reglamento de construcciones nos dice, bueno, adicional a esa carga estática, le vas a aumentar una carga mínima, ¿no? Que nos dice en este caso el reglamento de construcciones que son 2 metros como mínimo, ¿no? Yo los invito a que no dejen nada más esos 2 metros como mínimo. ¿Por qué? Porque estos 2 metros, es decir, 2 metros columna de agua, ¿no? Equivale en este caso, disculpen mi trazo, a 0.02 kilos por centímetro cuadrado. Previamente ya habíamos hecho un tutorial de dónde sacamos esta conversión a presión, ¿no? Si nosotros obtenemos o colocamos nuestro recipiente a esta cota, ¿no? Que es H mínimo, vamos a tener 0.2 kilogramos, pero conforme vaya haciéndose el suministro de agua fría, en estas tuberías el agua va a perder presión por fricción y a su vez porque también los demás muebles hidráulicos se van a poner en funcionamiento. De tal manera que adicional a esa altura mínima reglamentaria hay que aumentarle una cota adicional por las sumatorias de pérdidas de presión por fricción, es decir, HF, que incluso ya tenemos un tutorial para que si no lo has visto, te invito a que lo veas para que veas cómo se estima esta cota adicional, ¿no? A su vez, en este caso se contempla una adicional por carga de velocidad del mueble hidráulico más desfavorable, que es la regadera, ¿no? En sistemas de abastecimiento por presión constante, es decir, sistemas de bombeo, conjuntos motor-bomba, también se contempla esta adicional, que hay muchos autores, como por ejemplo Cito Harper, Cito Cepeda, Cito en este caso Becerril, nos dice que la velocidad elevada al cuadrado entre 2 veces la gravedad no es más en este caso a la oposición del agua al ser succionada y al ser entregada, únicamente hablando en sistemas de abastecimiento por bombeo, ¿no? En este caso por gravedad, pues es la oposición del agua al ser entregada en el mueble más desfavorable, que es en este caso la regadera, ¿no? Entonces esa es la altura mínima que nosotros requerimos para que funcione nuestro sistema de abastecimiento por gravedad, ¿no? Yo te decía hace un momento que si tú quieres cambiar estos 3/4 a 1 pulgada, lo puedes hacer sin ningún problema, ¿no? Recuerda que esto que acabamos de calcular es lo mínimo óptimo. ¿Qué voy a ganar si yo cambio estos diámetros a 1 pulgada? Lo que voy a ganar es de que esta cota se haga más pequeña, disminuya, ¿no? Y eso favorece muchísimo en el proyecto arquitectónico, porque luego a veces no es tan bien visto o estéticamente bien formal tener un volumen elevado viéndose en la calle, ¿no? Y también sobre todo por el proceso constructivo, porque a mayor altura este elemento se va a comportar estructuralmente de una manera irregular, ¿no? Porque es en este caso tenemos una base, ¿no? Y si este elemento es muy grande, pues obviamente va a tener en este caso a tener un comportamiento irregular hablando estructuralmente, ¿no? Entonces en este caso, cuando nosotros aumentamos los diámetros nominales, hacemos que esta cota de la sumatoria de HF disminuya, ¿no? Pero también es algo muy importante tomar en consideración que no vamos a poder eliminar al 100% esas pérdidas de presión por fricción. Siempre las vamos a tener, aunque sean muy, pero muy, muy mínimas, ¿no? Ahora bien, esta sumatoria que vemos aquí nos dice que es el 100%, es decir, como si se pusiese al mismo tiempo en funcionamiento todos los muebles hidráulicos, lo cual en la vida real no pasa, ¿no? De tal manera que sí podemos estimar un porcentaje de simultaneidad que se calcula, no nada más se dice que es el 60% o el 50%, se debe de calcular, y con eso logramos también que se reduzca esta cota y favorecemos muchísimo el proyecto arquitectónico, ¿no? Entonces, muy importante que contemplemos esta parte, y no es tan por demás hacer hincapié en que nuestro reglamento de construcciones nos dice que en la columna de agua fría debe de ir colocada nuestro jarro de aire. ¿Para qué? Para que en este caso logre desfogar
las burbujas de aire que se concentran muchísimo en las tuberías, pero el principal funcionamiento de un jarro de aire sobre la columna de agua fría o de abastecimiento es que nos ayuda a que la presión atmosférica actúe sobre dicho elemento y nos favorezca muchísimo en el sentido del flujo, es decir, que fluya sin ningún problema nuestro líquido o nuestro sistema de abastecimiento. Y dos, en este caso, al actuar la presión atmosférica sobre esta columna, nos favorece muchísimo al incremento de dicha presión, ¿no? Muy importante en este caso que no contemplemos los famosos jarros de aire que traen un multiconector, es decir, aquellos que se conectan a la salida de nuestro recipiente superior, es decir, nuestro tinaco, porque al momento de que actúa la presión atmosférica no permite que el flujo sea de una manera continua, ¿no? En este caso más bien lo entorpece, ¿no? Al momento de que actúa la presión atmosférica entorpece el sentido del flujo, ¿no? Y no lo hace que fluya de una manera correcta como si lo tuviésemos directamente en nuestra bajada o en nuestra columna de agua fría, ¿no? Espero que este pequeño video tutorial haya sido interesante para ti y que te ayude muchísimo en tus proyectos hidráulicos. No me queda más que darte una reflexión, que es la siguiente: que a mayor diámetro menor pérdida de presión y a menor diámetro mayor pérdida de presión. Es una frase muy interesante que contempla, o en este caso que fusiona, la ecuación de la continuidad y el principio de Bernoulli. Es muy importante que lo tomes en consideración en tus proyectos hidráulicos, ¿no? Tampoco es favorable utilizar diámetros nominales pequeños por el simple hecho de quererse ahorrar dinero, porque recuerda que a menor diámetro mayor pérdida de presión, es decir, esta cota se va a elevar y a lo mejor en tu proyecto arquitectónico no va a ser bien visto tener un volumen, ¿no? Que va a ser muy obvio que va a ser un tinaco, ¿no? Pero tampoco es favorable utilizar diámetros nominales grandes, porque en este caso ya entra el factor del costo, ¿no? No es lo mismo comprar diámetros de media pulgada que comprar diámetros de 3/4, de una pulgada, de una pulgada un cuarto, y a su vez comparados con una pulgada y media, ¿no? Debe de ser equilibrado el cálculo hidráulico, ¿no? Bueno, pues espero que este video tutorial te haya servido. No me queda más que decirte que te suscribas, a que nos regales un like, a que actives tu campanita si aún no lo has hecho, sobre todo que nos ayudes a compartir estos videos entre tus conocidos para que la comunidad crezca aún más, y eso nos motiva a nosotros a seguir subiendo más contenidos. Y sobre todo, si tienes alguna duda en referente a estos temas, nos lo hagas saber y a la brevedad te estaremos respondiendo. Sin más por el momento, muchas gracias.